tal? Bienvenidos nuevamente a este segmento de Gran Empresarial por Change TV, la televisión de cambio ya está aquí. En esta ocasión vamos a platicar algunas generalidades de lo que son los fideicomisos. Una figura que es bastante y que permite tener una gran cantidad de usos, no únicamente en el ámbito fiscal, sino también en el ámbito patrimonial, en el ámbito, puede ser un fideicomiso educativo, a lo mejor un fideicomiso en el cual se tenga fines de arrendamiento. Por ejemplo, pensemos en una plaza comercial en la cual se aportan bienes a un fideicomiso para que una institución fiduciaria administre los locales de esa plaza comercial y se destinen para lo que es el arrendamiento. El fideicomiso es una figura que no podemos decir como tal un contrato, porque un contrato es un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y en el ámbito doctrinal no ha habido una estandarización en cuanto a si el fideicomiso es un acto jurídico simplemente o se trata de un contrato, comparte ciertas características de los contratos, pero podemos decir que es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades mediante el cual una persona que es titular de un bien puede aportar ese bien transmitiéndolo en propiedad, y aquí empezamos a diferenciar dos variantes particulares, la prevista por la legislación común y los efectos fiscales. En el ámbito legal, desde el momento en que se genera un fideicomiso, hay un traslado de dominio porque el bien que es propiedad de una persona se transfiere a una institución fiduciaria. Oye, ¿eso significa que el bien se está regalando o donando al banco? Claro que no, se transmite la titularidad de ese bien de forma tal que la persona que era dueña de ese bien, en principio ya no es dueña del mismo, sino se destina para que una institución fiduciaria, que suele ser un banco, lo administre en beneficio de un fideicomisario. Puede ser un fideicomiso educativo, puede ser un fideicomiso bursátil, por ejemplo, el caso de las llamadas fibras, que tienen una característica muy particular que comentaremos un poco más adelante, pero en términos generales se trata de un traslado de propiedad de una persona para un fin lícito. Puede ser un fideicomiso educativo, a lo mejor puede ser con fines de que a lo mejor una persona tiene a sus hijos y no desea como tal transmitirles un bien en propiedad, porque una vez que esto ocurre, pues se puede disponer de ese bien, venderla, enajenarla, y quizá no va a cuidar los frutos de ese bien, como sí lo podrían hacer si únicamente dispone de los frutos de ese bien a través de la aportación de ese bien inmueble a una institución fiduciaria, a lo mejor para que se otorguen arrendamiento y las rentas sean propiedad de un fideicomisario. De ese fideicomisario puede ser la misma persona que aporta los bienes o puede ser un tercero. Y aquí es donde entramos también con el ámbito fiscal. Desde el punto de vista fiscal, el fideicomiso es una figura que se considera transparente. ¿Por qué transparente? Porque no es una sociedad mercantil, no es una sociedad anónima, no es una sociedad en comandita por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, no es ninguna de estas figuras y por lo tanto no constituye una sociedad mercantil que sea contribuyente per se para fines fiscales. Entonces el fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una persona aporta un bien a una institución fiduciaria para la consecución de los bienes lícitos. Aquí vienen las características del fideicomiso. Quien realiza el fideicomiso tiene que tener sí o sí el dominio del bien. Si alguien dijera, oye, yo soy el arrendatario, ¿puedo celebrar un fideicomiso? Pues claro que no, porque el arrendatario solo tiene el uso del bien. ¿Quién podría ser un fideicomiso? El dueño del bien, no quien tiene solamente el uso, la propiedad o que puede usar los frutos del mismo. Oye, entramos a un propietario privado, dueño de un bien inmueble, de un edificio, claro que lo puede hacer. Si pensamos a lo mejor de un ejidatario, oye, ¿un ejidatario puede entrar a un fideicomiso? Bueno, hay que analizar aquí para tal efecto, por ejemplo, la ley de bienes nacionales, la ley agraria particularmente, donde hace referencia, por ejemplo, que en el caso de un ejido, una comunidad,
ellos tienen el uso o goce de la tierra, pero no tienen la titularidad del mismo, excepto para transmitirlo a otro ejidatario, es decir, los bienes no pueden salir del ejido. Entonces, particularmente, quien podrá hacer un fideicomiso es quien tenga el uso o el dominio del bien, lo aporta en institución fiduciaria para efectos de que lo use un tercero. Y desde el punto de vista fiscal, está regulado en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 14 nos menciona que en principio se considera enajenación toda transmisión de propiedad. Entonces, cuando se celebra un fideicomiso, en principio ese fideicomiso es un traslado de propiedad y ya constituye una enajenación, en principio con todos los efectos que ello incluye. Oye, ¿está afecto al impuesto sobre la renta? Sí, porque habría un traslado de propiedad en el cual alguien más es beneficiario de ese bien. ¿Es un acto para el IVA? Por supuesto, y habría que tener, si se trata de un IVA exento o un IVA a la tasa del 16%, por ejemplo, si es casa, habitación o es un inmueble que sea destinado para fines comerciales, etcétera. Y por supuesto tendrá los efectos también en el traslado de dominio, cuando hay el impuesto sobre adquisición de inmuebles en el Código Fiscal de la Ciudad de México o en el Código Financiero del Estado de México. Sin embargo, el fideicomiso permite esa versatilidad de incluso diferir los efectos de enajenación, o diferir o evitarlos. No es que se trate como tal de una elusión, una evasión fiscal, sino de evitar un efecto indebido cuando la persona que aporta los bienes se reserva el derecho de readquirirlos. Por ejemplo, a lo mejor celebras un fideicomiso en el cual aportas un bien para que durante un lapso de 5, 10, 15 años ese bien inmueble se administre en arrendamiento por la institución fiduciaria y las rentas sean cobradas por los hijos. Una vez que pase esos 20 años, el plazo fijado o el fin buscado, ese bien regresa a propiedad de quien lo aportó. Podemos ver aquí que existe una cláusula de reversión, una cláusula de readquisición de ese bien. Por eso es que el Código Fiscal de la Federación menciona que cuando el fideicomitente, que es quien aporta los bienes, se reserva el derecho de adquirirlos, no hay una transmisión de propiedad, porque de lo contrario se gravaría dos veces. Una, cuando se aportan los bienes al fideicomiso, y dos, cuando regresan al mismo. Y de aquí entonces pues vamos a tener diversos tipos de fideicomiso. Puede ser un fideicomiso de administración, un fideicomiso de garantía, un fideicomiso inmobiliario, un fideicomiso con actividades empresariales, cuando a través de este se realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y esto va a tener entonces los efectos también para efectos del pago del impuesto sobre la renta, porque cuando pensemos que dos sociedades se unen para realizar actividades a través de un fideicomiso, el fideicomiso mencionamos que no es una entidad jurídica. Entonces, si bien para efectos del impuesto sobre la renta se menciona que en el fideicomiso tiene que realizar pagos provisionales, no son pagos provisionales por el propio fideicomiso, sino son a cuenta de los fideicomisarios que forman parte de ese fideicomiso. Entonces, a través del fideicomiso se constituye el fideicomiso, pensemos un fideicomiso empresarial, se da de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, se le designa un Registro Federal de Contribuyentes y a través del fideicomiso se tiene que cuidar aquí quién va a cumplir con las obligaciones fiscales. Eso en la ley del IVA también y su reglamento menciona por ahí algunas particularidades que hay que cuidar porque dependiendo de la forma en que se estructure el fideicomiso, quien tendrá que cumplir con las obligaciones, entre ellas de emitir comprobantes, será el fideicomitente, el fideicomisario o la institución fiduciaria. Entonces hay que revisar los detalles particulares de esta figura jurídica. Entonces se realizan pagos provisionales. Oye, pero ¿con base en qué? Si en pagos provisionales tenemos un coeficiente de utilidad. Cuando constituyes un fideicomiso, no tienes un año previo en el cual hayas actuado a través del fideicomiso. Bien, en este caso, particularmente la ley del impuesto sobre la renta menciona que cuando se trata del primer año, se tomará el coeficiente de utilidad de la actividad preponderante del fideicomiso con base en el coeficiente estimado
que existe de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, dependiendo si es una actividad comercializadora, industrial, de servicios, dependiendo el giro de que se trate, se aplica un coeficiente de utilidad. A partir del segundo año es cuando se utilizará un coeficiente de utilidad de acuerdo a las actividades del propio fideicomiso. Ahora el fideicomiso puede generar utilidades o pérdidas. En el caso que se generen esas utilidades, la obligación al término del año es del fideicomiso de determinar cuánto corresponde a cada uno de los fideicomisarios de acuerdo a las proporciones que se hayan establecido y pactado en el contrato de fideicomiso y distribuirles lo que corresponde a la parte de su utilidad y de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta efectuados. Claramente el fideicomiso efectúa pagos provisionales y tiene las utilidades de todos los fideicomisarios, entonces la forma en la cual va a tener que identificarlo es a través de un CFDI de retenciones en el cual se emite de forma anualizada, donde va a indicar qué utilidad le corresponde al fideicomiso, a cada uno de los fideicomisarios y qué utilidad le corresponde de los pagos provisionales, de forma tal que esto lo puedan sumar los ingresos a sus demás ingresos. ¿Qué va a hacer el fideicomitante? La empresa A y la empresa B van a tener sus ingresos propios de su actividad preponderante, más la utilidad del fideicomiso, aplicar las deducciones correspondientes de su propia actividad, determinar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 30% cuando es persona moral, le resta los pagos provisionales efectuados por sí mismo, menos la parte proporcional de los pagos provisionales efectuados por cuenta del fideicomiso y listo, le va a determinar un impuesto sobre la renta a cargo o a favor. ¿Qué pasa en el caso de que el fideicomiso tuviera pérdida? Oye, esa pérdida la pueden traspasar del fideicomiso hacia lo que son los fideicomitentes. Aquí particularmente no, y esa es una característica particular. Si en el fideicomiso se genera pérdida, no se lleva hacia los fideicomisarios, sino se convierte en una pérdida cedular que se tiene que quedar en el propio fideicomiso, y el fideicomiso, contra las utilidades que tenga en los siguientes años, es cuando podrá amortizarlo, pero no se lo podrán llevar los fideicomisarios. Entonces es una figura que tiene características, tiene ventajas, por supuesto, es una forma de segregar actividades a través de un fin lícito, de lograr un fin, sea comercial, industrial, agrícola, de arrendamiento, familiar. Cuando sea de arrendamiento o sea actividad empresarial, tendrá implicaciones fiscales. Habrá fideicomisos que no lo tienen, por ejemplo, ¿dónde no lo tendrían? Pensemos que tenemos una inmobiliaria, la inmobiliaria pues desea obtener un crédito, la forma de tenerlos a través de sus accionistas que le hagan aportaciones de capital, o bien que le presten los bancos. Entonces una forma en la cual pudiera quedar garantizado el financiamiento del banco es que quede el terreno en garantía, de forma tal que a medida que se van vendiendo los lotes o los departamentos, se va pagando el crédito y una vez liberado el crédito cubierto en su totalidad, el terreno regresa a propiedad de quien lo aportó, es decir, solamente quedó en garantía en tanto se van cubriendo el monto del crédito. El fin no fue enajenarlo, puede ser un fin educativo, puede ser un fin particularmente a lo mejor de una fibra. Las fibras son figuras bastante particulares que están previstas en la ley del impuesto sobre la renta, en el cual se necesita, por supuesto, bursatilizarlo, pero permite de alguna manera tomar el valor de avalúo de ciertos bienes, aportarlos a una nueva sociedad sin que eso origine el pago del impuesto sobre la renta. Oye, ¿estás evitando el impuesto? No, lo difieres al momento en que vendas las acciones, pero al momento en que generas una fibra, esos bienes aportados te generan un valor que es susceptible de amortizar en la fibra contra los ingresos obtenidos en este sentido por la propia fibra. Es una figura versátil, en su momento también se utilizaron mecanismos, por ejemplo, con el extinto aeropuerto que ya nunca se realizó, el de Texcoco, se utilizaron variantes que eran los certificados, los ECADES, certificados que particularmente utilizaban el TUA, es decir, un intangible. Se evaluó cuánto se iba a cobrar de TUA en los siguientes años
y ese valor se consideró como un intangible. Se emitieron certificados sabiendo que estos certificados pues iban a ser recuperables con base en el TUA que se iba a cobrar en el aeropuerto de Texcoco. Sabemos claramente que esto finalmente ya no ocurrió, se llevó a Santa Lucía y todo este tema se convirtió en deuda pública. Pero vamos, es la versatilidad que te permiten figuras de esta índole. Podemos tener también un fideicomiso, mencionábamos ahí, inmobiliario, en el cual particularmente el fideicomiso, en este caso se hace una enajenación, aportación al fideicomiso, se destina para que se construyan locales en ese terreno y esos locales en una plaza comercial se destinan para efectos de arrendamiento en caso de local comercial, ¿no? El fideicomiso puede ser oneroso, puede ser a título gratuito. Aquí la particularidad que habrá que revisar en los contratos de fideicomiso es si existe o no la cláusula de reversión, porque eso es lo que va a detonar los efectos fiscales en la ley del impuesto sobre la renta. Va a detonar aquí cuál es la causación del impuesto, o en su caso, que no exista si es que hay una readquisición, o puede ser un efecto diferido, porque quizá las personas que estén designadas como fideicomisarios, en este caso, pueden en algún momento enajenar los certificados de los cuales son titulares, y esto va a hacer que entonces pues ya no se convierta en ya no sean ellos los titulares, hay una enajenación posterior, y en ese momento se da una de las causales en las cuales existe la enajenación para fines fiscales, y también aquí se darán los efectos particularmente en materia de impuestos locales. Hay que repasar en este caso la legislación local. Hay algunas variantes en algunas de ellas, por ejemplo, en la Ciudad de México es el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el Estado de México el Código Financiero del Estado de México, y particularmente en cada entidad pues puede haber algunas variaciones. Algunas de ellas lo que permiten es el diferimiento, que al momento de hacer la aportación al fideicomiso no exista la enajenación y por ende no se causa el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, hasta en tanto se den los efectos de diferimiento, bien sea porque la persona pierda el derecho de readquirirlo. Pensemos que a lo mejor la persona que aportó los bienes dicen, aporto los bienes a un fideicomiso, pero me reservo durante 4 años la posibilidad de readquirirlo. En este momento no hay una enajenación porque está vigente la posibilidad de readquirir este bien, pero ¿qué pasa si al final nunca ejerció la opción? Entonces pierde esa facultad de readquirirlo, el fideicomiso se convierte en irrevocable y entonces ahí se dan los efectos de enajenación. Hay que tener mucho cuidado con estas figuras porque ahí por supuesto se detonan los efectos en impuesto sobre la renta, en impuesto al valor agregado, los impuestos locales que corresponden a cada uno de estos temas, y entonces ahí tenemos esa variante en materia fiscal. Si comparamos el fideicomiso con la figura local, podemos ver entonces aquí que si nosotros vemos particularmente la Ley General de Títulos y Organizaciones Sociales de Crédito, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, todo lo que es el derecho común, podemos ver aquí que el fideicomiso, desde el momento en el cual se realiza una aportación, hay una enajenación y fiscalmente va a estar condicionada hasta el momento en el cual se dan estas cláusulas de reversión. Entonces, aquí particularmente es lo que tenemos que tener en consideración, que no se den estos efectos, y entonces pues ya veremos cuál es la importancia de analizar los contratos, la forma en que están documentadas, cuál es el fin del mismo, quiénes serán los fideicomisarios, si va a ser a título oneroso, si va a ser a título gratuito, quién va a ser la entidad fiduciaria, los honorarios que van a correr a cargo del propio fideicomiso, porque todos estos son aspectos que parecen sencillos, sin embargo en la práctica nos hemos encontrado con una gran cantidad de casos en los cuales no se cuidan los aspectos particulares y sobre todo que el fideicomiso funciona a través de un comité técnico. O sea, al final el fideicomiso es una figura de papel,
pero es conveniente crear un comité técnico que apruebe las decisiones de lo que se va a hacer en el fideicomiso, las decisiones de inversión, de gastos, y si no se tiene correctamente documentado en el fideicomiso qué actividades se pueden realizar a través del fideicomiso, podemos encontrarnos en algún momento de duda en el cual digan, oye, esta actividad la puedo realizar, híjole, no está prevista en el propio contrato de fideicomiso, y tener que ahí cierta controversia, porque recordemos que una vez hecho el fideicomiso, particularmente no es una figura que, como en una sociedad, suela de transformarse o modificarse, no son temas que estén previstos para este tipo de figuras jurídicas. Y bueno, hasta aquí dejamos lo que tiene que ver con fideicomiso. Espero que se les sea de interés, de utilidad, analizarla en sus áreas de negocio, y por supuesto queda a sus órdenes cualquier duda o comentario. Les agradezco mucho, Rodolfo Jerónimo, en Gran Empresarial por Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos 2 colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Hola, eruditos. Recuerden, cada martes a las 4 p.m. por Change TV, Eruditos Fiscalistas. Su servidor, Adrián Santamaría, junto con Rafa Vargas, vamos a hablar de temas empresariales, contables, fiscales y legales. No se lo pierda, acuérdese, Change TV, todos los martes a las 4 p.m. Gracias. Soy Silvia Mercado, experta en finanzas personales, y en mi programa Finanzas Fáciles por Change TV te voy a hablar del dinero. Voy a tener invitados de honor donde también compartirán sus experiencias sobre el dinero y también te darán algunos tips que podrás poner en práctica, ya sea en tu vida personal, profesional o incluso en estos temas de diversión. Soy Silvia Mercado, recuerda verme todos los días jueves de 2 a 2:30 de la tarde por Change TV. Te quiero invitar a que sigas viéndonos aquí en Change TV, la televisión del cambio, en tu programa Ventana de Expresión, que pasa todos los miércoles de 4 a 4:30 con tu amigo Mario Berumen, en donde hablamos de política, economía, sociales, cultura y de todos los temas que podemos abarcar. ¿Para qué? Para que tú sigas siendo la expresión, como dice mi programa, Ventana de Expresión. No nos dejes de ver. Gracias. Pues muchísimas gracias a nuestro titular Rodolfo por esa extraordinaria presentación y esa información que la verdad a todos nosotros nos es funcional para nuestra vida diaria. Y el día de hoy estoy muy contenta porque, como ven, a mi derecha está Abelino Blanco, un gran líder juvenil, presidente de Fidel Tapí y vicepresidente de la Asociación de los Alumnos de la Anáhuac. El día de hoy, bueno, además de presentarlo, quiero avisarles que estoy muy contenta porque se incorpora a este programa en Gran Empresarial y cada 15 días nos va a estar acompañando y nos va a estar compartiendo ciertos puntos esenciales para la juventud en la actualidad. ¿Cómo estás, Abelino? ¿Qué tal, Gaby? Oye, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Change TV. La verdad es que, híjole, hay muchas cosas por hacer, hay muchos proyectos por implementar. Yo creo que como sociedad tenemos retos enormes y grandísimos y creo que al final muchos de los puntos es comunicar, ¿no? Comunicar qué es los problemas que tenemos, qué es lo que podemos hacer, y un gusto estar acá y muchísimas gracias por la invitación. No, es para mí un placer, la verdad, que nos acompañes el día de hoy. Y justo cuando nos conocimos y empezamos a interactuar un poquito más, concordamos en algo, que a la juventud actual le falta mucho interés.
¿no? ¿Te parece si podemos compartirle un poquito al público el por qué consideramos que, bueno, somos jóvenes? Sí. Todavía nos faltan algunas canas y arrugas que por salir, pero ¿por qué esta falta de interés y por qué consideramos que es necesario motivar e impulsar a la juventud en la actualidad? Sí, justo. Mira, la verdad es que yo no tenía ni idea de esto. Fue en la universidad cuando me empecé a dar cuenta de que había una falta de liderazgo enorme a nivel juvenil. Y me empecé a abogar un poco, a investigar, conocer el por qué había una falta de liderazgo. Yo creo que para muchos es una cuestión repetitiva, pero cuando vemos los datos son impresionantes, ¿no? Hoy prácticamente la gente dejó de emprender, los jóvenes han tardado más en independizarse, los jóvenes han tratado más, ¿no? Hoy los jóvenes no escriben, no emprenden, no crean, no idean, no estudian, no, y al final es algo grave. O sea, yo lo veo grave, no sé qué opinas tú, pero yo creo que lo veo grave, yo creo que lo veo complicado, porque si este es el futuro, si este es el presente, no me imagino el futuro, ¿no? Claro. Y justo me ha abogado un poco a platicar con profesores, con maestros, con alumnos de por qué está pasando esto, ¿no? Y todos concluyen en varias cosas que ya llegaremos más adelante, ya platicaremos más adelante, pero creo que sí tenemos un problema. Uno, la falta de liderazgo. Dos, los datos contundentes y claros, que no hay un liderazgo, que no hay jóvenes creando como lo hacían anteriormente. Y tres, que parecería que no hay camino ni salida. Y yo quería, a mí me gustaría abonarle un poquito a lo que estás compartiendo, la extensa información que hay en nuestro alrededor, ¿no? Creo que cada vez tenemos más posibilidades de hacer, o se nos abren tantas carreras universitarias que se nos es más difícil a veces elegir lo que nosotros queremos y planear una vida que conlleve al desarrollo profesional y personal, ¿no? ¿Qué piensas tú? Justo, y es un tema incluso psicológico. O sea, cuando nosotros como seres humanos tenemos una variedad de opciones, nuestra principal opción va a ser no tomar ninguna decisión. O sea, nos abruman tener muchas opciones y nos abruma tener que tomar una decisión. Entonces, al no existir un camino claro en la juventud, y que eso ya llegaremos después, no hay un camino claro, hay muchas opciones que tomar, la gente no toma ninguna decisión. Y luego le sumas la comodidad ficticia, porque es una comodidad ficticia. Claro. O sea, tú no puedes estar cómodo sin estar persiguiendo lo que tú crees o tus sueños. Entonces, eso es lo que yo pienso. O sea que incluso en un tema psicológico está afectando al tema de la juventud. Y justo platicábamos hace un ratito de el por qué se genera esto, ¿no? ¿Por qué se genera todo este desinterés? ¿Por qué se genera esta variedad de posibilidades que al final no llevan a un camino certero? Y estamos de acuerdo que esto también viene porque en la actualidad pues no hay presiones sociales que te impidan hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, si bien tenemos reglamentación jurídica, pero antes la iglesia nos marcaba que había que casarnos, había que trabajar, había que mantener a nuestros hijos y morir, ¿no? Y en la actualidad, pues este valor familiar, este valor de unión y todo esto se han perdido. Y esto ha generado que, pues si yo no quiero tener familia, pues es más fácil mantenerme e importarme por uno a importar que me importen tres. Claro, y justo al final es el tema de la brújula, ¿no? Un poco, cuando la gente dejamos de tener valores compartidos, al final ya somos una sociedad, ¿no? Y como sociedad, para bien o para mal, tenemos que compartir uno u otro valor, ¿no? Y yo creo que ese es un principal problema. Hoy como jóvenes, cada uno está en su propio camino, en su propia individualidad, en su propio mundo, y yo creo que tenemos que romper esto, ¿no? Juntarnos, al final, ponernos de acuerdo de qué es lo que realmente es valioso para nosotros y perseguirlo. Entonces, yo creo que justo, a lo mejor, a falta de una religión, es nosotros como jóvenes organizarnos para ver qué es lo que queremos y qué ideales personales o sociales podemos ir alcanzando. Y abordando este tema, a mí me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva, yo daré la mía, ¿consideras que la sociedad está en decadencia? O sea, que hay una falta de pertenencia, de guía, porque a lo mejor y actualmente los jóvenes se inspiraban de otros jóvenes, ¿no? Que estaban logrando y estaban haciendo, pero actualmente creo que los principales referentes están a lo mejor y en TikTok, en redes sociales, en personas que generan contenido, pues no quiero decir burdo porque cada quien sus gustos, pero sí de mucho entretenimiento. Claro. Que les genera a ellos un sesgo de, ay, pues no sé, ¿para qué estudio si me puedo volver TikToker? De hecho, no sé si sepas, pero en Alemania actualmente ya existe la carrera para ser YouTuber,
¿no? Entonces, a esos niveles hemos llegado, ¿no? Que a lo mejor e influenciado en los demás. Y no tanto es que compartamos, porque aquí lo hacemos muy bien, sino que lo que se comparte no lleva sustento, no lleva realmente conocimiento de valor que le aporte a las personas en general. Justo me diste una afirmación de una mala sociedad, una sociedad sin camino. Yo creo que te diste muy buena onda. Yo diría fracasada. O sea, fracasada. ¿Por qué? Porque si no vivimos una sociedad en la cual una persona pueda pararse y decir lo que piensa, si vivimos una sociedad en que la gente no es capaz de perseguir sus sueños, es una sociedad fracasada, ¿no? En todos los sentidos y en todos los puntos, ¿no? Y creo que eso solamente está abriendo más el problema. Por ejemplo, hay gente que no está dispuesta a prestar su opinión porque tiene miedo, ¿no? A qué opinen los demás. Y yo creo que ese es un factor importante incluso en la juventud, ¿no? El qué dirán, el qué opinan las otras personas. A ver, yo creo que nuestra vida es corta. Va a haber un momento que tú y yo estemos muertos y que probablemente no existe ni siquiera en nuestro país. Y al final del día no nos vamos a llevar nuestro dinero, no nos vamos a llevar lo que nosotros reportamos o lo que nosotros creamos o podemos transmitir. Entonces, fracasada, sí, porque al final del día las personas no están dispuestas a pararse y a levantarse y a levantar la voz por lo que creen. Y antes que nos vayamos a un corte, a mí me gustaría que nos compartas alguna anécdota o alguna circunstancia donde tú te hayas situado con otros jóvenes que justamente logres esta falta de interés, esta falta de pertenencia y ya. A ver, platícanos. No, a ver, yo creo que me dio mucho el clic, ¿no? Cuando estaba yo empecé en la Náhuac Puebla, al final empezamos a reunir un grupo de estudiantes y había un punto fundamental, ¿no? Nadie le interesaba nada. En ese momento tampoco ya nadie quería hacer nada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue formar un grupo en el cual empezamos a hacer actividades. Y esas mismas actividades fueron motivando a los demás a hacer las cosas. Entonces, hay algo que me quedó muy claro, que sí hay una posibilidad de rescatar a la juventud actuando y haciendo las cosas y defendiendo lo que crees, ¿no? Me gustaba mucho, había un debate sobre el aborto en específico en ese momento. Y la gente dijo, yo estoy a favor del aborto, yo estoy en contra del aborto, etc. La gente no estaba ni siquiera dispuesta a defender lo que creía, ¿no? Para bien o para mal. Les daba miedo. Les daba miedo, exacto. Entonces, dices, sí, híjole, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado que no podemos ni siquiera expresarnos nosotros mismos por miedo a lo que las otras personas puedan pensar? Entonces, yo creo que las condiciones son fundamentales y esa fue mi anécdota personal, ¿no? Las condiciones son sumamente necesarias y básicas para poder dar ese siguiente paso. Pues ya nos vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en Gran Empresarial y regresando vamos a hablar un poco de las soluciones que tenemos para esta juventud, porque si bien, ¿no?, la sociedad está un poquito confundida, podemos generar algunas acciones de cambio para que esto se resuelva. Estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio, con Abelino Blanco y Gabriela Núñez. Regresamos. Hola, soy Rafael Vargas, economista especialista en temas fiscales y financieros, y te invito todos los lunes a las 2 de la tarde a nuestro programa Eruditos Fiscalistas TV por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí, donde hablaremos específicamente de temas fiscales, financieros, y tendremos invitados muy interesantes para lo mejor para tu negocio. Recuerda, lunes 2 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Querida audiencia de Change TV, mi nombre es Adrián Santamaría, abogado fiscalista, y los invitamos para que todos los lunes en punto de las 2 de la tarde nos sintonicen para escuchar nuestro programa, donde ustedes conocerán de temas fiscales, de temas de emprendimiento y de temas culturales. No lo olviden, todo realmente por Change TV, la televisión del cambio.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos a Change TV, la televisión del cambio. Mi nombre es José Juárez y en esta ocasión los invito todos los martes a la 1 de la tarde a que vean el programa de competitividad empresarial y que de igual forma también vean mi sección, la parte de cumplimiento y continuidad en la operación de un negocio, y que podamos realizar en diversas secciones el poder conocer el cómo alinear estrategias y personas para obtener resultados. Así que no se olviden, competitividad empresarial todos los martes a la 1 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. Un gusto estar de regreso aquí en Change TV con Gaby, platicando de temas sumamente interesantes, que es nada más y nada menos que el futuro de la juventud, ¿no? Entonces, quiero que me platiques tú, Gaby, porque al final también tienes un gran liderazgo juvenil, también has dado gran ejemplo de lo que se llama actuar. ¿Qué experiencias has tenido que puedas compartirnos sobre tema juvenil, de qué le falta a la juventud y sobre todo, qué has visto tú? Pues mira, fíjate que a lo mejor una anécdota reciente que les puedo compartir y que justo lo comentábamos antes, ¿no? Creo que lo hemos comentado en varias ocasiones. Para mí, más que el sentido de, o sea, porque los jóvenes yo creo que sí, o sea, sí tienen ganas de hacer cosas. Como tú dices, faltan liderazgos que impulsen a la juventud a que generen acciones, pero además de eso, falta mucho compromiso. Yo les puedo comentar que, o sea, así rápido, motivé e incentivé una visita al Senado de la República. Muchos jóvenes estuvieron apuntados, o sea, tuvieron esa inquietud y esa necesidad de ver qué se realiza o cómo se generan algunas cuestiones legislativas en la Cámara. Y hubo mucho, la verdad es que hubo mucho auge. Sin embargo, también el problema de la juventud, a mi consideración, es el compromiso. El compromiso con ellos mismos, el compromiso con su entorno, porque lo platicábamos, ¿no?, hace ratito. O sea, al final es muy cómodo que la juventud o los jóvenes que tienen acceso a Internet, ¿no? Pues como lo tienen todo, comen, o sea, no hay esa necesidad que los motive a generar un cambio realmente tanto en su vida como a su alrededor. ¿Cómo lo ves? Completamente no. Y creo que la juventud hoy se ha conformado, y lo digo así, con un poco de basura, ¿no? Porque es lo que es. No sé si opinan lo mismo. Creo que ha cambiado los verdaderos, o sea, una realización personal por basura. Y me refiero por basura a estar una vida sin perseguir lo que quieren, ¿no? Y la verdad es que muy padre esto que dices del Senado. Yo creo que al final, cuando la gente ve que actúas, cuando la gente ve que haces, es cuando vienen los verdaderos cambios, ¿no? Los grandes liderazgos vienen con el ejemplo. Que lo veíamos, ¿no? Tú dices, es que nos propusieron un debate entre el aborto y el aborto, pero también el miedo es el que genera que no realicen acciones, ¿no? Entonces, con esta cuestión del miedo, a mí me gustaría, me diste un ejemplo cuando nos estábamos poniendo de acuerdo fantástico de una persona que realizó una acción, no una, no dos, no tres, no 50, no 60, sino 70 veces hasta poder lograr su cometido. Sí, claro. La verdad es que me encanta esa historia. Es nada más y nada menos que uno de los hombres más ricos del mundo, que es Elon Musk. Y él genuinamente, con solamente una habilidad, la resiliencia para hacer las cosas. Cuando empezó su empresa, SpaceX, falló su primer intento de cohete. Lanzó y se explotó y no funcionó. Volvió a hacer segundo intento, se lanzó, no funcionó y terminó. Tercero, cuatro, sino decenas de veces después, cientos de veces después, logró que el primer de sus cohetes llegara al espacio. Híjole, hoy los jóvenes ante la más mínima cuestión se rinden, ¿no? Y al final del día... Ante el mínimo nivel de frustración. Se rinden, exacto. Y al final del día es claramente una falta de carácter. O sea, lo que llevó a Elon Musk a ser el hombre más rico del mundo no es su conocimiento, no es su disciplina, no son sus habilidades ni su conocimiento. Fue su carácter para poder enfrentar la tolerancia al fracaso. Y yo creo que eso es un tema gravísimo, porque al final del día, hoy tenemos una juventud sin carácter. O sea, al final del día, lo que te ha llevado a ti, Gaby, a donde estás, es la tolerancia al fracaso. Estoy 100% seguro que muchas veces has fracasado en tu vida. Y al final del día, la tolerancia de eso es lo que te va a llevar más lejos. La tolerancia y el nivel de frustración. Y yo a esto quiero comentarles que un ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo personal, ¿no?
Cuando empezó esto de TikTok, pues todos estábamos con la aplicación, toda la juventud de, ay, bueno, pues tenemos muchísimas cosas que ver en un tiempo, la verdad, muy reducido. Pero yo me empecé a dar cuenta que ya yo personalmente ya no toleraba los videos de YouTube. O sea, para mí ver 13 minutos, 15 minutos en YouTube, para mí ya era muchísimo. O sea, yo decía, ay no, qué flojera, ¿por qué no habla más rápido? O ¿por qué no me da la receta de cocina, no? Y entonces cuando yo analicé ese comportamiento y también otras personas a mi alrededor me empezaron a decir, es que yo también, ya siento que un video de 10 minutos es demasiado para mí, quiero que me den las cosas rápido. Cuando yo me di cuenta, yo empecé a modificar, ¿no? Y entonces dije, pues ya no voy a ver TikTok tanto, ¿no? O sea, voy a bajarle a ese nivel. ¿Por qué? Porque entonces generamos eso, generamos que nuestro nivel de frustración sea mínimo y ante el mínimo esfuerzo o la mínima circunstancia nos podamos rendir o, ay, mejor lo busco en otro lado que me lo den más fácil, ¿no? Pero también esa constancia y esa perseverancia hace que generemos cosas en nuestro entorno. O sea, si algo tan sencillo como ver un video no lo tolero, pues otras cosas más grandes, no sé, no me imagino, pues tampoco lo voy a tolerar y ni siquiera lo voy a intentar. Claro, y la verdad es que al final dijiste unas palabras clave que me encantaron. No lo voy a intentar, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Ya deja tú la resiliencia de que personas hagan. Ni siquiera lo intentan. Ni siquiera lo intentan. O sea, y creo que al final el no intentarlo. Hoy los jóvenes que no están haciendo nada dicen, no, que no va a pasar nada. No quiero ver cuando tengan 60 años y se arrepientan del potencial que tenían y que no cumplieron por no hacer las cosas hoy. ¿O qué opinas? Y estadísticamente cuando las personas fallecen o están por fallecer y les preguntas ¿de qué te arrepientes? Normalmente se arrepienten de las cosas que no hicieron. Me arrepentí de no haberle recibido esa llamada a mi familiar. Me arrepentí de no haber conseguido mis sueños. Me arrepentí de haberme cuidado mejor, ¿no? Porque a lo mejor ya no estarían en esas circunstancias. Y no estamos hablando de jóvenes, o sea, estamos hablando de personas o de adultos que a lo mejor su vida estuvieron posponiendo la gratificación, o sea, no pospusieron la gratificación instantánea y entonces hicieron cosas que les daban, ¿no? Yo lo veo mucho eso en la juventud actual. No están dispuestos a posponer la gratificación, ¿no? O sea, todo lo quieren rápido, todo lo quieren ahorita y todo lo quieren bien. Si se sienten incómodos, entonces se regresan, porque es lo que dices, tengo miedo a lo que va a pasar, tengo miedo a que si yo hago esto genere consecuencias, tengo miedo, y lo platicábamos, al qué dirán, ¿no? Tengo miedo a que me juzgue la sociedad, pero pues, bueno, yo no comparto mucho esa ideología, pero sí, lo que yo les digo, pues, lo peor que puede pasar es que no pase. O sea, lo peor que puede pasar algo es que no pase y tengas que empezar de cero, pero cuando tú has comenzado de cero y sabes tu camino y a dónde ir, es muchísimo más fácil que tengas ese coraje. Pero ¿qué crees? También es mucho de claridad, ¿no? El propósito de vida que tengas. Y no es de cero, Gaby, porque al final del día, todo lo que... Me gusta una frase que dice, no solamente... No es lo que tienes que llegar, que cumplir, sino la persona que te tienes que convertir para llegar a eso, ¿no? Entonces, por más que quieras, la experiencia y las habilidades que tengas, las vas desarrollando. Entonces, nada más te quería complementar sobre eso. Y con eso a mí me gustaría que nos regalaras un consejo a todos los jóvenes que a lo mejor quieren hacer algo, ya se sienten un poco incómodos con su entorno, ni siquiera se dan cuenta que están incómodos con ellos mismos y con su entorno, que les pudiéramos otorgarles a ellos como regalo a todo nuestro público, jóvenes, no jóvenes, personas que nos están sintonizando, para poder accionar, ¿no? Y que decir cómo lograr mi sueño o qué necesito. Nos hablaste de coraje, nos hablaste de valentía, pero algo en concreto que a ti personalmente te haya funcionado para poder hoy lograr hacer un gran líder juvenil y en tu entorno. Mira, al final del día es correr de lo que está haciendo la mayoría, ¿no? Yo creo que eso es como conclusión. Si ves que toda la gente está haciendo algo, probablemente no sea lo correcto, probablemente no sea lo adecuado, ¿no? Y yo creo que si la gente aprende a correr de lo que el mundo quiere, espera de ti, al final del día yo creo que esa es la clave, ¿no? Hoy prácticamente, lo digo, los jóvenes estamos comiendo basura, estamos buscando basura, estamos en la basura, ¿no? Tenemos que buscar salirnos de esa zona y dar la vuelta. Yo creo que esa es la principal clave. No porque la mayoría de la gente lo está haciendo o no lo haga, no significa que no funcione, sino buscar que la gente piense por sí misma, que una vez que piense por sí misma, lo busque, vea la forma como lograrlo
y vaya por ello. Pues muy bien. Si Tú. ¿Yo qué les diría? Sí, sí, sí. Pues yo creo que son dos cosas muy importantes, ¿no? Yo creo que el miedo a la frustración y esta falta de interés también viene de una falta de conocimiento personal. No saben sus talentos, no les interesa buscarlos. Entonces, si ustedes quieren sobresalir o destacar en el ámbito profesional, personal, quieren tener un compromiso con ustedes mismos y con su entorno, yo les recomiendo que busquen esos talentos, que los identifiquen, los desarrollen y los exploten. Y aunado a eso, y hablando un poquito con la intolerancia a la frustración, es que si tú ya sabes, porque muchos jóvenes ya saben lo que quieren hacer, ¿no? A lo mejor no tienen las herramientas en ese entorno, pero si ya sabes a dónde quieres ir, qué quieres realizar de tu vida y aunque sea un pequeño plan de acción para realizarlo, a todo di que sí. Todas las oportunidades que se te presenten en la vida, y lo platicamos, ¿no? También, o sea, el hecho de que a lo mejor y si yo quiero ser el dueño de una empresa, ¿no? Y tengo mi pequeño emprendimiento, pero aunado a eso me ofrecen aprender de una persona que ha creado 10 empresas en el país y me pone a meserear, pues algo le vas a aprender, Claro, ¿estamos de acuerdo? O sea, completamente. no es el medio, es el fin. Y cuando tú logras entender y enfocarte en tu objetivo, pues las posibilidades y el mundo se te abren más fácil. Totalmente de acuerdo, Gaby. Pues ya nos vamos, la verdad es que me encantó platicar contigo. Coméntenos, por favor, a ustedes qué les pareció y algunas oportunidades que podríamos desarrollar nosotros los jóvenes. Entonces estamos en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí, y a nombre de nuestro titular, Rodolfo Jerónimo, les doy la clausura de este programa. Nos vemos la próxima semana y tus redes sociales, se me olvidaban. Mis redes te puedo sociales buscar? es Avelino con V, blanco en Instagram, igual en Twitter, ahí estaré. Pues muy bien, a mí me pueden encontrar como Anagabi NHZ en Instagram y Gaby Núñez en Facebook. Y síganos en todas las redes sociales de Change TV. Estamos como Change TV Online en todos lados, así que por favor denos like, comenten y síganos. Nos vemos la siguiente semana. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por Internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Los invito, amigos, a que vean su programa Nuestro Entorno todos los lunes a las 11 de la mañana. Mi nombre es Yasmín Camacho, donde abordaremos temas empresariales y de psicología. Así es que no te pierdas todos los lunes tu programa Nuestro Entorno a las 11 de la mañana. Soy Jaime Álvarez, maestro en alta dirección empresarial, especialista en Derecho Civil y director general de Fedelta Abogados, un despacho especializado en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, sucesiones y negligencia médica, entre otras cosas. Hoy te quiero invitar a que veas nuestro programa Fedelta Resuelve todos los viernes a las 11 de la mañana en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team. Bienvenido a este segmento de liderazgo vanguardista dentro de tu programa en grado empresarial. Este segmento de liderazgo, en él hemos tocado varios conceptos. Vamos a platicar algún día sobre estratégico, pero todavía no. Hoy vamos a platicar sobre liderazgo y cultura de innovación. Aquí es fundamental, es muy importante conjuntar esos dos temas, esos dos conceptos. Por una parte el liderazgo, pero también cómo lograr permearlo en la organización, cómo lograr que tenga ese impacto. Durante mucho tiempo se ha trabajado en esos conceptos de la innovación, de la transformación, del liderazgo transformador, de la cultura colaborativa, pero se han enfrentado las empresas, organizaciones, principalmente a dos barreras. Por una parte, hay un sistema inmune corporativo. Es común, es normal ver que con frecuencia se presenta esa resistencia al cambio. Y está arraigada en un mundo de, ¿por qué no decirlo?, de la explotación, donde las empresas están enfocadas en la consecución de resultados. Y está bien, pero se olvida, se deja de lado como si no fuera importante, como si no fuera relevante, la parte de la innovación. Considerando que esta es una competencia estratégica que es necesaria para una permanencia, una subsistencia en los mercados y un continuo crecimiento. Por una parte, entonces, una barrera es el sistema inmune corporativo. La segunda puede parecer muy poético, muy trillado, pero falta una agenda de la innovación. Para poderla impulsar, esa innovación, es necesario atraer al futuro, llevar al futuro esa agenda del presente, teniendo claro los elementos con los que contamos, recursos económicos, materiales, humanos, de todo tipo, y principalmente alinearlos, enfocarlos con esa meta, con esa misión, con esa visión, para con todo ello establecer una agenda sólida que permita sacar lo mejor de nosotros mismos, que permita desarrollar el FODA, igual muy conocido, muy usado, en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y también evolucionando hacia un CAME, es decir, el FODA es más conocido, más común, más utilizado, y también hay una herramienta que es CAME, que va ligada a estos componentes del FODA, que va una letra del CAME ligada a una letra del FODA. Corregir esas debilidades que tenemos, afrontar las amenazas, medir las oportunidades, evaluar las debilidades, hacer ese conjunto, ese match, teniéndolo presente, teniéndolo claro en esa agenda de la innovación. Es por eso que la oportunidad para desarrollar esa cultura de la innovación requiere de buscar esas habilidades, esas destrezas, teniendo en presente que esa cultura, esa innovación es el corazón de cualquier organización que busca ser, así como las águilas, que por cierto ya cotizamos en bolsa, así como las águilas, como los lobos, como los leones, tener esa agilidad, esa adaptabilidad y tener siempre esa apertura ante el cambio. Antes de la apertura, estar atentos, estar abiertos al cambio. Teniendo también un pensamiento disruptivo basado en la colaboración. Y esta colaboración va a permitir a la organización, al equipo, al ente, aprender de los errores. Con frecuencia es útil recapitular, pensar
cuando tenemos errores, cuando tenemos tropiezos, ¿qué aprendizaje nos trae ese tropiezo, ese error? Tomando en cuenta que el líder se visualiza a sí mismo como ese arquitecto empresarial, financiero, fiscal, legal, pero más allá de ello, como un arquitecto social, tomando en cuenta que ese liderazgo va a ser el motor que va a impulsar y va a guiar la cultura de esa innovación, transformando las empresas y las entidades. Decíamos entonces que hay dos barreras. Por una parte, la resistencia al cambio, el sistema inmune corporativo. Por otra parte, la falta de tiempo, atendiendo urgencias, atendiendo situaciones relevantes pero inmediatas, se posterga esa agenda. Entonces, esos son las limitantes. ¿Qué podemos hacer? Los expertos, los especialistas, sugieren una serie de pasos en el cual el primero es establecer una visión compartida. Los líderes tienen esa visión y además de tenerla, la comparten, de tal manera que los demás miembros del equipo se emocionen, se apasionen, compartan esa visión. Una visión clara, emocionante, motivadora y que esté alineada siempre a los valores, a las aspiraciones, a los objetivos de la empresa. En segundo lugar, es fundamental fomentar esa confianza, esa colaboración. Hay miembros del equipo que pueden sentirse tal vez inseguros, tal vez no motivados a participar, a colaborar. Entonces el líder va a fomentar esa confianza, esa colaboración, partiendo de la base que una técnica muy útil es, por ejemplo, la lluvia de ideas. Esa es muy útil, muy interesante, porque parte de la base de que planteemos todos ideas. Algunas pueden parecer absurdas y mejor, ¿no? Porque a veces lo más absurdo, lo más ridículo tal vez, pueda ser muy relevante, muy útil. Entonces, primero, entonces, establecer una visión compartida. Segundo, fomentar la confianza y la colaboración. Tercero, estimular siempre la experimentación, el aprendizaje, esa curiosidad que tienen los niños, ese escepticismo que debemos mantener, ese pensar siempre las cosas que suceden, que acontecen, por qué suceden y más que por qué, el para qué. ¿Cómo podemos enfocar eso? Estimulando esa experimentación, aprendizaje. Un siguiente punto en la agenda es promover la diversidad y la inclusión. Como hemos platicado, todos somos buenos para algo, ninguno somos buenos para todo, y buscando esa inclusión, esa diversidad que realmente nos hace más grandes, nos hace más completos, nos hace más fuertes, entendiendo que tenemos diferencias, y qué bien que las tenemos, porque esa diversidad es precisamente la que nos logra hacer más grandes, más fuertes. También es importante fomentar la colaboración interdisciplinar. La innovación surge con frecuencia cuando hay una intersección de diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento. Es común, es normal, es muy frecuente colaborar con personas de nuestra misma área, de nuestra misma actividad, de nuestra misma fortaleza o expertise. Y coincides conmigo en que se vuelve más interesante, más completo y más enriquecedor cuando hay una interacción de diferentes áreas. Cada uno aporta sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas, pero visto desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Por ello es importante entonces fomentar la colaboración interdisciplinaria. Siguiente punto,
fundamental cultivar un enfoque al cliente, una mentalidad centrada en el cliente, pero de una manera crítica, de una manera razonable. Seguramente has escuchado la frase, el cliente siempre tiene la razón. Esa frase es muy común, muy escuchada. Escuché hace poco una frase similar, pero que me cambió el paradigma. Richard Branson, el creador de Virgin Airlines, comentaba, muchos dicen que tu cliente es lo más importante, pero tal vez no. Tal vez lo más importante es tu equipo de trabajo, porque tu equipo es el que te va a ayudar, que te va a apoyar a poder prestar un servicio mejor, integral a tu cliente. Entonces el cliente siempre tiene la razón, no siempre, ¿no? No en todos los casos. Debemos entonces tener esa mentalidad, ese enfoque, pero buscando poner los límites necesarios, buscando nunca sacrificar algo que es irrenunciable, que es la dignidad. Finalmente, establecer una agenda de innovación. Este equipo directivo reconoce la importancia, la relevancia de la agenda de innovación para asegurar que esa innovación esté siempre, sea una constante, esté presente en todo momento y garantiza ese cumplimiento con la agenda. Entonces, los puntos que recomiendan los especialistas: 1, establece una visión compartida. 2, fomenta la confianza y la colaboración. 3, estimula la experimentación, el aprendizaje. 4, promueve la inclusión y la diversidad. Siguiente, fomentar la colaboración interdisciplinaria, cultivar una mentalidad enfocada en el cliente y finalmente todo eso aterrízalo en una agenda. Gracias por escucharnos, por compartir con nosotros en tu programa En Gran Empresarial en Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Gracias.